¿Sabes? Este es el libro que es más vendido a nivel del mundo. Pero ¿cuál es el problema acerca de este libro? No todos lo leen. Si todos leyeran o meditaran en este libro que tú ves, la Biblia, sería otra cosa. Pero hoy día te voy a compartir un poco acerca de la fe. Y quiero que prestes atención. Muchos confunden la fe. Algunos dicen yo tengo fe en mí, que no pudiera estar mal, porque está hablando de una persona que cree mucho en él. Pero yo no te voy a hablar de esa parte, te voy a hablar de la fe en Dios, de todo aquel que cree o confía en Dios. Ahora hay otro punto que quiero aclarar, aún en los creyentes. Los creyentes muchas veces dicen creer en Dios, pero algunos creen de una forma incorrecta. Y te lo explicaré brevemente. Algunos creen conforme a la fe de los evangelios. Cuando Jesús trataba con un ciego, con un leproso, con la mujer de flujo de sangre o con el centurión. Entonces, si tú vas a ver a todos ellos clamaban, porque no eran los que ahora somos por la sangre de Cristo, redimidos o hijos de Dios. Entonces, cuando ya uno entiende que es un hijo de Dios o es un redimido, entonces muchas cosas cambian. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo tener esa fe, o no puedo usar mi fe de esa manera, como de repente el leproso o los leprosos clamaban, dice. ¿Sabes qué significa clamar? Gritaban. Entonces, o la mujer de flujo de sangre, y así muchos. El ciego Bartimeo clamaba, era ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo era un mendigo. Entonces, de acuerdo a las escrituras, yo no soy un mendigo. Soy uno que he sido lavado por la sangre de Cristo, ser redimido. Las escrituras dicen que yo soy un hijo de Dios. Entonces, ¿qué fe debo de usar? O cómo yo debo aplicar la fe. Algunos dicen, yo no tengo fe. Entonces, todo eso habla de ignorar las escrituras. Y eso pasa mucho en los creyentes. No lo del mundo, en los creyentes. ¿Por qué razón? Porque muchos no escuchan, no meditan, entonces tienen ese grave problema. Porque cuando nosotros leemos, escudriñamos, meditamos y nos reunimos o congregamos, entonces vamos a ser enseñados a través de las escrituras. Entonces, para entender un poco, Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso habla acerca de la fe. Habla de que es certeza y convicción. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo yo entiendo o cómo puedo aplicar la fe? Marcos capítulo 11, verso 22, Jesús habla de este tema. Dice, tened fe en Dios. En el verso 23 dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mire cómo está hablando Jesús acerca de cómo aplicar la fe o cómo entender la fe. Entonces, a través de esos versículos, yo puedo entender que ya no puedo yo aplicar la fe que usó uno en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, como un ejemplo, los que venían y clamaban. Porque ellos no eran lavados, limpiados por la sangre de Cristo. Jesús había venido y ellos clamaban porque querían recibir una sanidad en su cuerpo, en sus ojos. Entonces ellos clamaban porque no conocían, pero habían escuchado, pero aún así Jesús los sanó. Ahora, ¿esa fe puede aplicarse también si tú no conoces a Cristo? Sí, claro que de hecho que vas a aplicar, o esa fe se puede aplicar de repente si te has convertido y no entiendes. Sí, también, porque yo también apliqué esa fe. Clamaba porque no entendía, me desesperaba, y aún Dios en su misericordia comenzó a responderme. Ahí comencé a entender, conocer. Pero
También la Biblia habla de crecimiento, eso habla en el libro de Efesios, en el capítulo 4, desde el verso 11, 12, 3 para adelante. Todo ese versículo habla acerca de nosotros que somos la iglesia de Cristo. Entonces, como iglesia de Cristo tenemos que crecer. Crecer no en tamaño físico, sino en nuestro interior, en entender las Escrituras, en ir aplicando las Escrituras. Entonces, a través de los años, ya uno va entendiendo por los pasajes o las enseñanzas que recibimos de parte de Dios. Entonces, yo ya no aplico ese sistema o esa forma de cómo usar la fe. Por decirte, yo ya no clamo, no estoy gritando como gritaba en ese tiempo. ¿Por qué? Porque tengo mayor enseñanza. Entonces, ¿cómo aplico la fe en estos tiempos? Entonces, a través de las Escrituras. Por eso es muy importante tener las Escrituras. Un ejemplo. Si yo me voy a acostar, entonces, y de repente en ese día no he tenido, y para el día siguiente, de repente no tengo, entonces lo que yo hago, aplico mi fe en una palabra. Él dijo en Hebreos 13, desde el 5 o 6, dijo que Él no nos dejará ni nos abandonará. Podemos hablar confiadamente. Entonces puedo yo descansar plácidamente con ese versículo. Otro, ¿cómo aplico la fe cuando de repente tengo una enfermedad o me da una enfermedad? Entonces la fe se aplica en base a lo que estoy hablando, certeza y convicción. Entonces tengo que tener otro pasaje más. Lo que dice Isaías 53, dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice. Entonces son versículos que son útiles para yo aplicar la fe conforme a las Escrituras. Otro versículo más, como podría decir, es lo que dice Marcos capítulo 11, verso 23. Dice, lo que yo hablo, lo que yo digo, me será hecho. Lo mismo habla en Deuteronomio. Habla acerca de cómo aplicar la fe. En Deuteronomio, en el capítulo 30, desde el verso 11, acerca de cómo también aplicar la fe. Cuando dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, también enseña en esos pasajes de que yo debo de hablar vida, mi boca debe de hablar vida. Entonces, si yo estoy atravesando una enfermedad, mi boca no va a hablar de enfermedad. Y generalmente eso pasa a los que no han renovado su manera de pensar. En vez de hablar vida, porque en nuestra boca hay un milagro. Lo que hablamos, lo que decimos nos será hecho, dice Marcos 11:23. Entonces también Deuteronomio 30, del verso 11 para adelante dice, lo que hable, dice. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces lo que todo creyente debería hacer es aplicar la palabra. Son versículos que se aplican conforme a la fe. Bueno, si yo creo en Dios, entonces yo no voy a hablar, estoy muerto, o estoy enfermo, o ya me estoy muriendo. Yo no voy a hablar eso. Yo comienzo a hablar X razón, o sea, si yo tengo una enfermedad, entonces comienzo a hablar palabras de vida, palabras de sanidad. Estoy sano en el nombre de Jesús. Digo, gracias Señor, porque por tu llaga yo soy curado. Tú te llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario. Entonces comienzo a hablar palabras de vida. A pesar de que en mi realidad yo pueda tener una enfermedad, pero la Biblia enseña claramente que nosotros no vivimos por vista, sino vivimos por fe, o caminamos o andamos por fe. Entonces, los que entendemos eso, entonces aplicamos la palabra. Entonces, son pasajes tan necesarios o importantes que todo creyente o todo cristiano, o tal vez digo el que no es cristiano también tiene que aprender, porque por una enseñanza tú puedes recibir una gracia de Dios, un milagro, un favor. Todo puede cambiar si tú confías plenamente en Dios y comienzas a hablar palabras de bendición. Por eso te das cuenta que es tan importante tener las Escrituras, porque imagínate que no tienes las Escrituras y atraviesas una enfermedad muy grave. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Creerás que Dios te puede sanar? ¿O cómo crees que Dios sana? No sabes. O si tienes una necesidad, ¿cómo crees que podrás ver un milagro de parte de Dios en base a una necesidad? No puedes. Por eso es tan importante las Escrituras. Este libro que tú tienes aquí es para que tú lo leas o medites. Aquí se encuentra sabiduría, aquí se encuentra la vida de parte de Dios. Por eso te animo a que escuches la palabra de Dios.